Bien, estimado docente, estimados compañeros, reciban el saludo de la tarde. Este es de la asignatura de Estadística General, Producto Académico número 3. Nosotros somos el grupo número 2 del NRC 29166. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es la pobreza en el Perú. Vamos a hacer un análisis, ¿no? Introducción. La pobreza en el Perú es un desafío constante pese a los grandes avances de la última década. Esto tiene profundas implicancias en la calidad de vida y el desarrollo humano. Definición. La pobreza es una condición en la cual uno o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. Objetivos. Vamos a analizar acá el impacto de la pandemia en los niveles de pobreza y desigualdad en el Perú, ¿no? Lo que fue, lo que es antes de la pandemia, prepandemia y después de la pandemia, lo que es pospandemia, ¿no? Vamos a analizar también la incidencia de la pobreza monetaria en el Perú del 2004 al 2020, ¿no? Vamos a identificar algunos puntos clave en este análisis estadístico que nos permitan hacer una buena conclusión. Vamos a comenzar a analizar este primer gráfico estadístico, ¿no? Que nos indica la pobreza en el Perú según las regiones al 2022. Esto según el IP, el Instituto Peruano de Economía. Rápidamente podemos decir que las barras rojas representan pues las regiones con niveles más altos de pobreza, y mientras que las barras azules indican pues los niveles más bajos de pobreza, ¿no? Esto está ordenado de mayor a menor. Y acá podemos decir sencillamente que Cajamarca, por ejemplo, tiene la tasa de pobreza más alta con un 44.3%, lo que indica que casi la mitad de la población de esta región vive en condiciones de pobreza, ¿no? Por otro lado, le siguen pues Huánuco y Puno, ya ambas con tasas de pobreza superiores al 40%. Esto sugiere que estas regiones también enfrentan desafíos significativos en términos de pobreza, ¿no? Por otro lado, en la parte más baja, ¿no? En la parte, en el inferior, como quien dice, ¿no? Ica tiene la tasa de pobreza más baja con un 5.1%. Esto podría indicar que esta región ha tenido más éxito en implementar políticas para reducir la pobreza o que tiene una economía más fuerte, ¿no? Vamos con el segundo gráfico, ¿ya? Que es la incidencia de la pobreza monetaria en el Perú del 2004 al 2020. Vamos a comparar nada más entre categorías, ¿no? La pobreza rural es consistentemente más alta que la urbana y nacional, ¿no? Aunque también muestra una disminución significativa a lo largo de los años. Esto indica que aunque la pobreza rural sigue siendo un problema importante, ha habido progresos en su reducción, ¿no? Año con la tasa de pobreza más alta, ¿no? En el año 2004 la tasa de pobreza rural era del 83.4%, nos ubicamos acá en 2004, ¿no? La barrita amarilla, ¿no? La más alta obviamente, ¿no? Con un 83.4%. La tasa de pobreza urbana era del 48.2%, ¿no? Acá nos referimos a la barrita roja, ¿no? En el año 2004. Y la tasa de pobreza nacional era del 58.7%, la barrita azul. Año con la tasa de pobreza más baja, ¿no? En el año 2020 nos ubicamos al otro extremo. La tasa de pobreza rural se redujo al 45%, se disminuyó, ¿no? Y esto es, obviamente, hablando antes de la pandemia, ¿no? Si esto analizamos después de la pandemia, la situación cambió completamente, ¿no? Bueno, seguimos. La tasa de pobreza urbana se redujo al 14.4%. Ha habido una disminución a este año, ¿no? Y la tasa de pobreza nacional se redujo en un 20.22%. Bueno, en conclusión, o conclusiones, ¿no? Antes de la pandemia, el Perú experimentó el periodo de expansión económica más rápido de la región, lo que mejoró las condiciones de vida de los hogares de menores recursos, ¿no? Entre el 2004 y el 2019, la pobreza en el Perú se redujo en un tercio, pasando de 59% a 20%, ¿no? Una de las mayores reducciones del continente, ¿no? Estamos hablando de la reducción de la pobreza. Sin embargo, la pandemia causó un fuerte retroceso en estos logros. En 2020 la pobreza aumentó del 20% a 30%, un máximo desde 2010. Obviamente, ¿no? La pandemia del COVID-19 ha afectado enormemente, ¿no? Yo sé que si buscamos datos estadísticos hasta el día de hoy, todavía no nos hemos recuperado completamente, ¿no? Nos ha afectado de gran manera. Mucha gente tuvo que vender sus propiedades, sus pertenencias, ¿no? Sus saberes para, pues, de alguna manera salir airados, ¿no? De esta crisis que fue de lo que es la pandemia del COVID-19, ¿no?
En 2021 la pobreza se redujo ligeramente a un 26% debido a la recuperación económica después de la crisis sanitaria. En 2021 pues ya de alguna manera ya queríamos levantar cabeza, ya estábamos levantando cabeza, ¿no? Ya nos queremos recuperar. A pesar de esta reducción, la tasa de pobreza en 2021 todavía era más alta que antes de la pandemia, ¿no? Similar a los niveles del 2012. Obviamente, ¿no? Hasta el día de hoy, incluso, como ya os dije, no nos hemos recuperado de lo que fue esta crisis sanitaria, ¿no? Todavía hay bastante pobreza en las regiones, bastante pobreza en los hogares peruanos, ¿no? En, por último, podemos decir que en 19 de las 25 regiones del Perú, la pobreza sigue siendo más alta que antes de la pandemia. Bueno, esto fue el trabajo, ¿ya? De lo que es la pobreza en el Perú. Muchísimas gracias y espero haya sido de su agrado. Hasta una otra oportunidad. Muchísimas gracias.